Hola, ¿cómo están? Soy Carola Canelo. Hoy día es sábado 22 de julio del año 2023. Bueno, ya atendido los acontecimientos en Chile, la mayoría de la gente, la mayoría de los chilenos y chilenas ya se dieron cuenta que en Chile no hay democracia. En Chile hay una partidocracia, un conjunto de operadores políticos vinculados a partidos políticos que son los instrumentos de manipulación de la clase política. Chile Vamos, Republicanos, los partidos nuevos, junto con los partidos de gobierno, lo que es la ex concertación, la ex nueva mayoría, es decir, el Frente Amplio y el Partido Comunista, son los que gobiernan en Chile. Lo cierto es que no hay democracia. Hay una partidocracia, un gobierno de unos pocos que toman todas las decisiones políticas en perjuicio de la gente. Ya la mayoría de la gente en Chile se dio cuenta y por lo tanto, más que nunca, se hace estrictamente necesario que en Chile gobernemos personas completamente independientes. Personas completa y verdaderamente independientes que no estemos sometidas a ideologías de derecha, ni de centro, ni de izquierda, ni a intereses económicos, sobre todo, de partidos políticos de ningún color. Ni tampoco de ideologías extranjeras, ni tampoco de sometimiento ideológico, económico o de cualquier otra naturaleza a organizaciones internacionales que poco o casi nada entienden los verdaderos fenómenos que ocurren en nuestro querido país Chile y que tampoco atienden en rigor a nuestras necesidades. Ha quedado claro entonces para la mayoría de los chilenos y chilenas la necesidad de un gobierno que sea realmente independiente, que realmente sirva a la gente. Ha quedado claro que se necesita entonces una visión independiente que cumpla con los propósitos que los chilenos y las chilenas hemos ido manifestando hace varios años en nuestro país. Que realmente entonces un gobierno independiente pueda cumplir, porque ha quedado claro que la derecha, la izquierda y el centro no cumplen las promesas, o no les ha quedado claro. Yo creo que ya queda claro, ¿cierto? Ya quedó claro que se prometió gratuidad en la educación superior y Boric no cumple. Ya quedó claro que se prometió condonar el CAE y Boric no cumple. Que se comprometieron al medio ambiente, que no más TPP-11. ¿Y qué fue lo primero que hizo Boric? Agarró el TPP-11, lo envió al Congreso, se aprobó ahí y luego lo promulgó como una ley más, como un tratado internacional más. O sea, suma y sigue los incumplimientos reiterados. Por lo tanto, ha quedado clara la necesidad de un gobierno realmente independiente y un cambio de paradigma sobre el cual nos vamos a referir en unos próximos videos, porque esto exige un cambio de mentalidad de la gente muy profunda y que yo creo que estamos en camino recién a ese cambio de mentalidad. Ha quedado claro entonces que el Frente Amplio, como yo lo vengo sosteniendo hace muchos años, hace más de 10 años, que yo vengo denunciando a los que son integrantes del Frente Amplio, Boric, Jackson, y también denunciando la pérdida de sentido social de la izquierda y también incluido el Partido Comunista, que ya se transformó en un partido de tipo neoliberal, ultracapitalista, buscando dinero, profundamente corrupto. Ha quedado claro que el Frente Amplio no es más que un producto derivado de la nueva mayoría. Observen, ¿qué es esto de que el Frente Amplio sea un producto derivado de la nueva mayoría? Significa que se trata de los nietos e hijos, sobrinos de los operadores políticos de la nueva mayoría. ¿Se acuerdan la nueva mayoría integrada por la Concertación más el Partido Comunista? Hoy día tenemos, ya no es nueva mayoría, se llama Frente Amplio, se llama Socialismo Democrático, más el Partido Comunista, que mantiene el nombre, pero que cada vez va aminorándose como un partido político de izquierda. Ya prácticamente el Partido Comunista ya no lo es. Y tenemos un ejemplo de que el nivel de corrupción a que ha llegado, de lucro inclusive del Partido Comunista, que al estar en el gobierno ya ellos simplemente
renunciaron a todos los ideales comunistas que ellos supuestamente habían planteado durante los últimos 30, 40 años. Como están ahora en el gobierno, ellos ya no organizan marchas ni manifestaciones, ya no hay absolutamente protestas, porque como el Partido Comunista está en el gobierno, ya no hay absolutamente nada. O sea, bastó que el Partido Comunista sea remunerado por el Estado a través del gobierno de Boric para que no haya más protestas en Chile, no haya manifestaciones, no se organice absolutamente nada, ya no existan los viernes de protesta, en circunstancias que los problemas sociales reales que motivaron las manifestaciones y el estallido social del 2019 continúan e inclusive acrecentándose en Chile. Entonces la demostración ya es evidente. Entonces el Frente Amplio es un producto derivado de la nueva mayoría. ¿Qué duda cabe? Al punto que el desgobierno de Boric está integrado por ministros que provienen de la nueva mayoría. Carolina Toá y otros y otras que son provenientes de la nueva mayoría. Es decir, de la concertación. De esa concertación de Lagos, del CAE que tanto criticaban, son lo mismo. Se trata de la ley de hierro de las oligarquías, que es una ley que opera en el mundo político, que consiste en que la clase política siempre se proporciona herederos en el poder. ¿Cierto? Así el Partido Conservador, de los conservadores católicos, se aseguran que sus hijos, que fueron los demócratas cristianos, continúen en el poder. Y luego los demócratas cristianos se aseguran que los del MAPU continúen en el poder. Y luego los del MAPU, vinculados a la democracia cristiana, golpistas del 73, se aseguran que luego surja la izquierda autónoma, el movimiento autonomista, que son las bases de Convergencia Social, que es el partido político vinculado a Boric. Boric en el fondo es una especie de demócrata cristiano. Revolución Democrática, para que ustedes sepan, los orígenes de Revolución Democrática son personas del Partido Socialista. Y ahí ustedes tienen a Miguel Crispi Serrano, hijo de la señora Serrano, vinculado al Partido Socialista de Bachelet. Están todos completamente vinculados. Miguel Crispi Serrano, a su vez, amigo íntimo de Giorgio Jackson y que le hizo toda la campaña para que Giorgio Jackson pudiera ser diputado junto con Guido Girardi de la Concertación. ¿Recuerdan el caso Penta y el caso Sokimich? Guido Girardi, ¿recuerdan SQM, el litio? Guido Girardi del PPD, bueno, cuando llega el momento, el PPD de Ricardo Lagos también, que tiene doble militancia, Guido Girardi le ofrece un pacto por omisión a Giorgio Jackson para que Giorgio Jackson sea diputado en un determinado ámbito de espacio donde la Concertación o nueva mayoría no va a tener candidato para que Giorgio Jackson sea la correspondiente derivación. Son muchos los ejemplos, podríamos estar eternos aquí. Las vinculaciones de la Torre, el otro, están todos vinculados completamente y la hipocresía máxima hoy día del Partido Socialista en esto, cuando ellos son los formadores de lo que es Revolución Democrática, le prestaban la sede, todo el mecanismo de corrupción que hemos podido advertir son derivaciones de mecanismos de corrupción hoy día en una versión más burda, más intelectualmente más baja, con un nivel ético más bajo aún de lo que ya era la nueva mayoría y lo que era la Concertación. Ha quedado claro que el Frente Amplio es un producto derivado de la nueva mayoría de la Concertación y ha quedado claro que el Partido Comunista, que antes integró la nueva mayoría, hoy día que integra el desgobierno de Boric, sigue con un rol que no es social, sino que básicamente de una profunda corrupción. Los casos que hemos conocido en el último tiempo, creo que es importante que ustedes sepan distinguir lo siguiente. Estamos frente a un caso masivo de corrupción. ¿Qué es la corrupción? Para que empecemos a aclarar ciertos conceptos, porque la manipulación de Jackson, de Vallejo, de Boric, que afortunadamente ya la mayoría de la gente ya no cae en eso. Eso es una noticia buena, que la mayoría de la gente en Chile se haya dado cuenta de la falsedad de esta gente. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la corrupción?
La corrupción es una conducta inconstitucional e ilegal que consiste en que un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, en vez de hacer prevalecer el interés común, el interés de la sociedad, el interés del pueblo, el interés de la gente, como quieran llamar, hace prevalecer su interés particular, el interés de su primo, de su nieto, del militante del partido político Revolución Democrática, de Convergencia Social, del partido de Boric o el Partido Socialista. ¿Entienden qué es lo que es la corrupción? La corrupción entonces consiste en hacer prevalecer el interés privado, el interés particular, por sobre el interés común. Y esto que lo hacen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. La corrupción está claramente prohibida por la Constitución Política de la República vigente en Chile y que en su última versión es del año 2005, firmada por el socialista PPD, Ricardo Lagos Escobar. Lean el artículo 8 de la Constitución vigente para que se informen debidamente. La corrupción entonces es una conducta inconstitucional. Y la Constitución, no lo olviden, es la ley fundamental de la República. Por lo tanto, la corrupción es una conducta inconstitucional y es una conducta ilegal. Artículo 8 de la Constitución, léanlo. Exige a los funcionarios públicos la probidad. ¿Y qué es la probidad? La probidad es la conducta contraria a la corrupción. La probidad consiste en que en el ejercicio de las funciones públicas hay que hacer prevalecer siempre el interés común o social de la gente por sobre el interés particular. Por lo tanto, el caso Fundaciones, el caso Boric, Jackson, Vallejo, Fundaciones, Revolución Democrática, Frente Amplio, convenios, es un caso de corrupción. Es un caso de inconstitucionalidad. Es un caso de ilegalidad. Es un caso que justifica la destitución de Boric mediante un juicio político, es decir, a través de una acusación constitucional por infringir gravemente la Constitución. Artículo 8. ¿Por qué? Yo creo que ustedes ya lo saben. El caso Fundaciones y el caso Convenio es un caso de corrupción, porque lo que ocurrió ahí es que funcionarios de gobierno, presidente de la República, Boric, que designa ministro de Estado, Jackson, que designa ministro de Estado, Montes, hacen un mecanismo de corrupción consistente en dos puntos. En base a seremías, en base a ministerios de vivienda y otros, adjudicar sin licitación contratos directos de servicios a fundaciones controladas por militantes del Frente Amplio, por militantes de Revolución Democrática, que es el partido político posiblemente más grande del oficialismo, del Frente Amplio. ¿Dónde está la corrupción? Que lejos de buscar el interés social, el interés común, el interés de la gente, para que esos contratos fueran adjudicados al mejor oferente, a la empresa, a la institución que mejor prestara los servicios requeridos por el pueblo en cada una de las regiones, lejos de hacer eso, lejos de hacer un concurso, que los oferentes compitan entre sí de manera que el ministerio pueda encontrar el mejor proveedor de un determinado servicio, por ejemplo, para construir un campamento, para construir viviendas sociales, para prestar un servicio a la gente. Lejos de hacer eso, ¿qué hicieron?
no hicieron concursos públicos, no hicieron que hubiese competencia, sino que inventaron la necesidad de una contratación directa, como que no hubiese habido ningún otro proveedor, ninguna empresa, ninguna otra institución que pudiese prestar los servicios de una manera mejor y más conveniente que fundaciones, creadas recientemente, varias de ellas, que no tenían ni siquiera como giro de actividad propia de la fundación la actividad que el Estado necesitaba contratar. Y por unas cantidades de dinero estrepitosas. La legislación chilena, para que ustedes sepan, porque también están mintiendo en esto, por regla general, en la administración pública, exige concurso público. Que haya concurso, que haya licitación, que haya competencia entre proveedores, porque se entiende que si los proveedores compiten entre sí, van a mejorar su calidad y van a mejorar los precios y por lo tanto el Estado, que es un tremendo comprador, va a poder elegir el mejor servicio en beneficio de la gente. Esa es la lógica de las compras públicas. Y la legislación excepcionalmente permite la contratación directa, es decir, saltarse la licitación, saltarse esa competencia, ese concurso público, pero en casos muy excepcionales, que hay que acreditar y que hay que fundamentar. Son casos excepcionales en donde se requiere una resolución fundada que justifique que no hay un proveedor que preste ese servicio, que justifique que ese que existe, al cual se le va a contratar directamente, es el único posible en el mercado, o que estamos en una situación absoluta de urgencia, que no queda otra. Pero eso es absolutamente excepcional, y resulta que aquí lo excepcional, los corruptos, Boric, Jackson, Vallejo y compañía, lo han transformado en una regla general. Ahora bien, no va a faltar la persona mediocre, la persona conformista, esa persona que ya renunció a todos los sueños y todos los anhelos sociales, que diga, pero esto también lo hace la derecha. Esa ley del empate es la que nos tiene mal a los chilenos y chilenas. Porque tenemos que abrir la mente a que hay otras posibilidades. ¿O ustedes creen que todo el mundo se circunscribe a la derecha, al centro y a la izquierda? Hay un mundo enorme, que es el mundo de la independencia política, y que tiene una visión diferente. Nosotros proponemos una visión diferente, donde haya cumplimiento de los derechos fundamentales y donde ya no gobierne una clase política, sino que hayan autoridades, personas con competencia, personas con conocimiento, elegidas y que sean controladas en su quehacer, y que las decisiones políticas macro, grandes, como por ejemplo los grandes contenidos de una constitución, sean decididos por la gente en votación directa. Hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, llegamos a un punto en que tenemos entonces un caso de corrupción gravísimo que compromete al número uno, Boric, porque él es el que designa a los ministros. Y de ahí hacia abajo hay una estructura jerárquica de responsabilidad política. Y en segundo lugar, porque su conglomerado político, el partido político más importante del Frente Amplio, es el que está involucrado hasta las masas, incluido Boric, porque no saca siquiera a Jackson y porque él está en conocimiento de este mecanismo de corrupción. Pero fíjense ustedes en lo siguiente. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de una de las tantas razones de por qué la clase política chilena, y el pueblo también, porque ha permitido todo esto, es responsable del golpe de Estado del 73. Fíjense en lo siguiente. Durante toda la inconstitucionalidad de la Unidad Popular de Allende, la clase política fue irresponsable porque no resolvió el problema de Allende de manera institucional, de manera pacífica, a través del derecho, a través de la razón. ¿Qué habría sido lo lógico en una sociedad civilizada, queridos chilenos y chilenas?
Lo lógico es que si ustedes tienen una crisis de gobernabilidad, si hay una crisis de violación de derechos, toda la violencia y los problemas económicos durante la Unidad Popular, independientemente, ojo, independientemente de toda la intervención extranjera, especialmente de los Estados Unidos de América, que ocurrió en nuestro país, lo lógico habría sido una solución institucional, no llegar a la violencia. Y la solución institucional que da la Constitución, lo mismo la Constitución del 25, es el juicio político. Pero ¿qué ocurrió? No hicieron juicio político a Allende. No lo acusaron constitucionalmente y no se aprobó esa acusación. Y en consecuencia, al no haber derecho, al no haber razón, al no haber una forma pacífica de proceder, dejaron abierta la posibilidad de un golpe de Estado. Son unos irresponsables. Y hoy día, varios años después, cuando la mayoría de la gente en Chile ya tiene claridad total, que hay un desgobierno absoluto de Boric y compañía y una corrupción desatada, ¿se dan cuenta ustedes cómo la clase política, Chile Vamos, los republicanos, el partido de la gente, se dan cuenta que no hay ni siquiera 10 diputados que acusen constitucionalmente a Boric? Porque la destitución política, un juicio político contra Boric, exige, de acuerdo a la Constitución actual, 10 diputados. Pregúntense ustedes, ¿cómo no hay 10 diputados en Chile? Que sean personas correctas. Que sean personas correctas y que vean que el pueblo está sufriendo. Que vean que hay un desgobierno, delincuencia desatada, corrupción desatada en el gobierno, corrupción desatada. Esta está a la vista de todas las personas en Chile y en el mundo. El hazme reír de Chile, en el mundo. Si están viendo una situación como esta, un desgobierno total, una situación de delincuencia desatada, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque la clase política es corrupta. ¿Cómo es posible que no hayan siquiera 10 diputados o diputadas que acusen constitucionalmente a Boric por este desgobierno, por esta corrupción desatada, por este mecanismo de corrupción a lo largo de todo el país, que significa muerte para las personas? Porque ¿qué ocurre? Veamos las cosas con seriedad. Cuando los recursos públicos son destinados a militantes de Revolución Democrática o del partido político que sea del desgobierno de Boric, a particulares, a los bolsillos de particulares militantes, ese dinero no llega a las familias chilenas. Significa pobreza, significa que las personas se enferman porque no tienen un lugar donde cobijarse, donde estar sin frío. O sea, las personas se mueren por problemas de salud. Alrededor de 30.000 personas en Chile fallecen cada año por falta de atención de salud pública. Ese dinero está. Si ustedes revisan la ley de presupuesto nacional, el dinero está. Chile es un país minero, rico en recursos naturales, litio, bosques, recursos del mar, rico. Chile es un país rico. Pero ¿qué ocurre? La clase política corrupta se apropia de esos dineros públicos y lo hace a través de mecanismos. Y se asegura una absoluta impunidad. Entonces, fíjense, desde el punto de vista político, no hay siquiera 10 diputados y 10 diputadas que acusen constitucionalmente a Boric y resuelvan esto de manera institucional, de manera pacífica. ¿Qué pretenden? ¿Que se empiecen a alzar voces de golpes de Estado? O sea, créanme, en Chile no resiste otro golpe de Estado. Tenemos que aprender la lección. Los chilenos y las chilenas tenemos que aprender la lección. Que no podemos aceptar una clase política inepta que no es capaz de cumplir nada y que no resuelven nada. No resuelven nada.
¿Y por qué ocurre esto? Miren la perversidad de esto. Porque en el fondo, aunque ustedes no lo crean, parte importante de la derecha apoyó a Boric. Esto es más corrupto de lo que ustedes pueden creer. Y yo creo que la gente ya se está dando cuenta. La derecha en la última elección presidencial fue desunida. Chile Vamos apoyó a Boric, no apoyó a Kast. Y por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué podría la derecha chilena, Chile Vamos, apoyar a Boric en términos concretos? Muy simple, no sé si ya se habrán dado cuenta. Pero es que, ¿qué persona más funcional a la derecha que Boric? O sea, Boric es una persona absolutamente funcional a la derecha. Fíjense en lo siguiente, ya no hay protesta. No hay protesta. Ya nadie quiere revolución de ninguna naturaleza. O sea, Boric siempre ha cumplido un rol anti-revolución. Si ustedes se demoran un poco más, pueden escuchar videos míos de hace años donde yo explico el comportamiento de Boric y de Jackson y Vallejo en el año 2009, hace más de 10 años atrás. Ellos se han dedicado a eso, a enriquecerse económicamente de una manera increíble, salvaje. Son unos capitalistas salvajes, adquirir dinero de mala forma, de mala manera, con un nivel de prepotencia y de ignorancia temeraria muy dañina para la gente. Ya lo hicieron antes, ya pararon toda situación de posibilidad de que la gente quiera una transformación. Ya paró la revolución, Boric. Es funcional a la derecha completamente. Por eso ustedes ven operadores políticos de Chile Vamos que van constantemente a la moneda. Están felices. Están felices porque con Boric no se condona el CAE. Están felices porque con Boric no se condona la deuda de fondos solidarios de los estudiantes universitarios. Están felices porque con Boric no hay un nuevo código del trabajo. Están felices con Boric porque Boric lo hace tan mal que hasta la propuesta constitucional fue un bodrio, un engendro, y la mayoría de la gente se dio cuenta del engaño, el 62% del electorado, a pesar de toda la manipulación burda de Boric y compañía, diciendo que la constitución actual era la constitución de Pinochet. Falso. Lean la constitución actual, 2005, firmada por el presidente Ricardo Lagos Escobar. ¿Qué mejor que Boric en el poder? La AFP intacta. ¿Se han derogado las AFP? No. ¿Han habido retiros? Ni siquiera retiro. O sea, desde ese punto de vista, Boric para Chile Vamos ha resultado mejor que Piñera. Para la derecha chilena, Boric es mejor que Piñera. ¿Han derogado la ISAPRES? Tampoco. Hacen un montón de show, todo lo que ustedes quieran. ¿Han derogado? No. ¿Han hecho alguna transformación social? No. Alguien me va a decir, pero Carola, han pasado solamente un año, pero si Boric ya dijo ya que no iba a cumplir con nada. Ya lo dijo. Felices con la aprobación del TPP-11. O sea, todos los ecologistas ingenuos, engañados, ya se tienen que haber dado cuenta de esto. Es realmente una nueva estructuración del Código del Trabajo, un fortalecimiento de los sindicatos. Nada, cero. Cero. Por lo tanto, ha quedado claro que estamos en una partidocracia, que los partidos políticos realmente no sirven a la gente, que se requiere una visión independiente de verdad, no la lista del pueblo, que estaba completamente vinculada con los partidos políticos, u otras listas de independientes, ¿se acuerdan de los ex convencionales que estaban completamente vinculados con diversos partidos políticos? No, yo le estoy hablando de independencia de verdad, para cumplir las promesas que se hacen, que son promesas completamente incumplidas. Y luego nos falta la persona ingenua que repite el falso discurso de Boric de decir, no, lo que pasa es que no podemos cumplir con
las necesidades de la gente por culpa de la derecha, porque no permite una reforma previsional, porque no permite una reforma tributaria. En la reforma previsional no hay un no más AFP. Ningún presidente de la República, incluido Boric, ha enviado un proyecto de ley al Congreso para derogar la AFP. ¡Ninguno! Son todos corruptos. Y es más, la propuesta de constitución rechazada, que era de los 2/3 de la Convención Constitucional, que era el Frente Amplio y Socialismo Democrático, pretendía quitarle la propiedad de los ahorros, o sea, de los dineros de sus remuneraciones a los trabajadores y a las trabajadoras. O sea, estamos frente a gente que dice ser de izquierda, pero que es peor que la derecha. O sea, que no tienen ningún respeto por el trabajador, ni siquiera respetan ese porcentaje de la remuneración que ganan que va hacia la AFP. Querían quitarle ese dinero sin indemnización. Ese era el efecto jurídico que iba a producir la aprobación de ese engendro de propuesta constitucional. Entonces, ¿cómo pretendían que la gente aprobara algo así? Aparte de pretender dividir al país en muchas naciones, que iba a significar una corrupción total. Bastaba coimear, y se lo digo directamente, a los dirigentes indígenas que iban a ser políticos de izquierda, para tener controlado el país y perder los recursos naturales que Chile tiene, con las pretensiones de indígenas de Bolivia y del Perú. O sea, el nivel de destrucción de esa propuesta constitucional era total. Los chilenos y chilenas queremos cambio, si son clarísimos. Y fue lo que Boric prometió, cambios, y no ha cumplido con nada. Y por otro lado, la reforma tributaria, obviamente que es una mala idea, porque la reforma tributaria se financia con la gente, y cuando la gente está con problemas económicos, después de una pandemia, con una crisis económica, sin posibilidad de retiro y sin ninguna ayuda estatal, y con problemas económicos estructurales, porque tenemos una economía que no es de alto nivel de producción ni de crecimiento. ¿Qué crecimiento? Si miren quiénes están desgobernando Chile. Son personas que no producen nada. Boric, ¿qué produce? Vallejo, ¿qué produce? Jackson, ¿qué produce? ¿Qué están produciendo? Entonces, realmente, evidentemente que esa no es la forma de financiar lo que se requiere. La forma de financiar lo que se requiere, atención, para que vayamos ordenándonos, y que es algo que no se dice, lo voy a repetir una y otra vez. El Estado, para poder financiar el gasto social, para poder financiar la salud pública, para poder financiar la educación pública gratuita, para poder financiar la infraestructura, tiene varias formas de financiamiento. No solamente la reforma tributaria, que la reforma tributaria perjudica a la gente, que es la que pagamos los impuestos, todas las personas, y proporcionalmente la gente más pobre que paga IVA, que pagamos IVA todos, ¿cierto? Pero la gente más pobre, en la proporción de sus ingresos, es la que es más perjudicada. Y dinero que después va a parar a las fundaciones de Revolución Democrática, o de Socialismo Democrático, o de la derecha, o de los patrimonios de determinados alcaldes de Chile Vamos, o de otro partido político. Esa es la realidad. ¿Qué otras formas de financiamiento tiene el Estado? Una que nunca se habla, que es la explotación sustentable de los recursos naturales por el propio Estado. El litio en Chile es un bien del Estado, de acuerdo a la Constitución. Lean la Constitución, 19, número 24 de la Constitución. Sin embargo, los diversos gobiernos corruptos que hemos tenido en los últimos años, incluido el de Boric, han concesionado la explotación del litio a privados. ¿A quién? A Sokimich. ¿A quién? A SQM. ¿A quién? A la misma empresa que era pública y que la privatizó Pinochet y colocó a su ex yerno Julio Ponce Lerú. A Sokimich, SQM, la misma empresa privada hoy día que explota el litio y que financia a la clase política. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del caso SQM? ¿Se acuerdan del caso Sokimich? Que financia a los socialistas,
que financiaba la democracia cristiana, que financiaba la derecha, que financiaba el PPD de Guido Girardi, ¿se acuerdan? Junto con Penta, por supuesto, también. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? La derecha aplaude a Boric, porque Boric no va a quitarle la concesión a Sokimich. Si Sokimich es la empresa controlada por el ex yerno de Pinochet, que ha financiado durante los 30 o 40 años, últimos 30 o 40 años, a la clase política completa, a los padres de Boric, a los tíos de Boric, a los abuelos de Boric y compañía. Lo digo como una analogía, pero que es verdad. Y por lo tanto, en la medida que el Estado pretenda financiar el gasto público perjudicando al pueblo, esto ya es el colmo. Es el colmo. Y con un caso en red de mecanismos de corrupción desatado, es el colmo. Y por último, para que lo tengan muy claro, una cosa es la corrupción, que ya lo analizamos. Recuerden el artículo 8 de la Constitución, que exige probidad, es decir, que no haya corrupción. Existe otra figura, que son los delitos penales. O sea, la corrupción es una cosa, los delitos penales son otra cosa. La corrupción es anticonstitucional, inconstitucional, es ilegal, y los delitos penales son conductas típicas, antijurídicas y culpables penadas por la ley penal, y que tienen generalmente asociada una sanción penal privativa de libertad. Atención, los hechos de corrupción de los que somos testigos, es posible que al mismo tiempo, que además sean constitutivos de hechos que revisten caracteres de delito. Repito la idea, es posible que estos hechos de corrupción que están constatados al mismo tiempo puedan revestir los caracteres, las características, la tipicidad de hechos que sean calificados como delito penal en nuestra legislación penal chilena, que constituyan un fraude al fisco, que constituyan una malversación de caudales públicos, y eso es una materia ciertamente que debe ser investigada por el Ministerio Público, es decir, las fiscalías penales, y luego tendrán que ser los tribunales de justicia los que finalmente condenen o absuelvan. Fíjense ustedes cómo estamos frente también no solo a una corrupción desatada en el desgobierno de Boric, Jackson, Vallejo y Socialismo Democrático, o sea, nueva mayoría, Partido Comunista, Frente Amplio, sino que también estamos frente a una delincuencia posiblemente desatada a nivel del Estado, a nivel gubernamental. Y eso les permite a ustedes darse cuenta de la necesidad de reflexionar. A esto agréguenle lo siguiente. El Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución Política de la República vigente, la del 2005, tiene el deber de investigar todos los delitos de acción penal pública que son los que interesan a la sociedad. Y el Ministerio Público, además de investigar, tiene que formalizar la investigación para investigar de manera inteligente, certera, a los imputados, luego tiene que acusarlos penalmente y luego tiene que obtener una sentencia, en su caso condenatoria, si es que hay antecedentes de que la persona o las personas son culpables de los delitos penales de malversación de caudales públicos, de fraude al fisco, cohecho o cualquier otra figura penal tipificada por nuestra legislación. Pero ¿qué ocurre? Y la gente ya se ha ido dando cuenta. La Constitución Política vigente establece que el fiscal nacional, o sea, la máxima autoridad del Ministerio Público, es designado el fiscal nacional lamentablemente en forma política. Es una debilidad institucional que tenemos en Chile.
lo designa el fiscal nacional, el presidente de la República, con acuerdo del Senado. Es decir, la partidocracia designa al fiscal nacional. Es una debilidad, porque ya hemos vivido esto antes con Abbott, el fiscal nacional Abbott, que colocó un manto de impunidad al caso Soquimich para favorecer a quienes lo designaron, para favorecer, diría yo, a la clase política. Hay un mal entendimiento. Por lo tanto, el fiscal nacional actual tiene un desafío tremendo. El fiscal nacional actual tiene el desafío de cumplir la Constitución, de comprender que aunque en la realidad, en la circunstancia, él fue designado políticamente por Boric y por el Senado, con acuerdo del Senado, el fiscal nacional tiene que comprender que como cualquier funcionario público y como cualquier ciudadano, él está sujeto ante todo a la Constitución y a las leyes. Que él no es un empleado de Boric, que él no es un empleado de los senadores que acordaron su designación, que él no les debe nada a ellos o a ellas, sino que él, como máxima autoridad de un órgano público constitucional, como es el Ministerio Público, que tiene a su cargo una función pública fundamental en una sociedad, que justifica la existencia del Estado, que es mantener la seguridad, que haya sanción a la delincuencia penal, él tiene que comprender que debe sujetarse a la Constitución y a las leyes, y que por lo tanto, en todos los casos, sobre todo en este caso de fundaciones Revolución Democrática, Giorgio Jackson, Boric, RD, convenios, Montes, socialismo, a lo largo de todo el país, corrupción desatada, se tiene que designar un fiscal a cargo, ojalá que asuma él mismo la investigación, un fiscal totalmente imparcial, no como se está sosteniendo respecto de Javier Armendáriz, que se sostiene sería cónyuge y su cónyuge habría sido funcionario de gobierno vinculada a Revolución Democrática y a una de las fundaciones vinculadas a este caso enorme de corrupción que podría tener también ribetes de tipo jurídico penales. Tienen que designar un fiscal que realmente investigue, que se cumpla el Código Procesal Penal, que se investigue, se formalice la investigación, que si hay que formalizar al presidente, a Boric, que se formalice. Si hay que formalizar a Giorgio Jackson y compañía de Revolución Democrática, que lo formalicen. Y que luego se ejerza la acción penal pública, la acusación, que haya juicio ante un tribunal del juicio oral en lo penal y haya condena de todo esto. Además, en los últimos días hemos conocido a través de esta televisión manipuladora de tipo show mediático al que nos enfrentamos todo el tiempo, de un supuesto, comillas, robo de computadores y de una caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social a cargo nada menos del militante de Revolución Democrática Giorgio Jackson, ministro designado por Boric, pareja política de Boric, su socio con el cual se han enriquecido durante los últimos 10 años en una lógica de enriquecimiento pero brutal. Fíjense ustedes que los operadores políticos de la Concertación, ellos siempre decían que estaban muy contentos con los 30 años de dominio que ellos habían tenido porque habían logrado pagar su crédito hipotecario. Las versiones en pequeño de la Concertación, que estas versiones con un nivel intelectual bajísimo, el Frente Amplio, y un nivel ético bajísimo, el Frente Amplio, en menos de 10 años, porque ellos partieron a nivel de universidades haciendo esto, se han corrompido y han tenido un enriquecimiento económico impresionante. Impresionante. O
sea, ellos ya ni siquiera necesitan postular un crédito hipotecario. ¿Se fijan? Con una inmediatez, una corrupción desatada, un hambre por comérselo todo total, con una prepotencia, con una arrogancia que los ha calificado a ellos como un grupo dañino, profundamente dañino, que ha perjudicado, yo diría, a Chile no solo desde el punto de vista económico y social y cultural, sino que ha dañado el alma de Chile. Esta gente es nefasta realmente. Han dañado el alma de Chile. Entonces yo hago un llamado a los chilenos y chilenas, atención con esto. No se dejen dañar espiritualmente y en el alma. No se conviertan en un Boric, no se conviertan en un Jackson, no se conviertan en un Vallejo por ningún motivo. Por ningún motivo. Es más, este robo de supuesto robo, caja fuerte, caja de seguridad, donde supuestamente habían boletas de garantía, supuestamente, los computadores, da lo mismo. Porque una buena investigación penal desde el Ministerio Público va a permitir acreditar todos los hechos. Una buena investigación penal podría perfectamente lograr autorizaciones judiciales de interceptación de comunicaciones telefónicas mediante un juez de garantía que la Fiscalía lo pide, el juez de garantía da la orden a las empresas de telecomunicaciones que entreguen todas esas comunicaciones telefónicas desde el teléfono de Giorgio Jackson para acreditar si él fue la persona que llamó o poder rastrear dónde se encontraban las personas. Hay formas de acreditarlo todo. Hay formas de acreditarlo todo. Por lo tanto, es absurdo, es burlesco, es grotesco. La mayoría de chilenos y chilenas ya se dieron cuenta de esto. Y da lo mismo si esa operación la hicieron los de derecha, los de centro, los de izquierda, da lo mismo. Porque el punto de fondo acá, que no hay que perder, es que ha quedado constatada la corrupción desatada del desgobierno de Boric, de él y de sus ministros, que son las personas de confianza. O sea, Jackson es la pareja política de confianza de Boric. Esa es su persona de confianza. Y Revolución Democrática, el principal partido político de gobierno, corrupto. Pero además de eso, posibilidades de que sean hechos constitutivos de delito penal. Y piensen ustedes la irresponsabilidad del ministro Jackson y de Carolina Toá como ministra del Interior, que supone que deberá velar por la seguridad pública. ¿Qué seguridad pública puede haber donde entran a un ministerio como Pedro por su casa con argumentos que no son creíbles ni siquiera para un niño? O sea, yo creo que un niño o una niña hoy día no creería algo como eso. Y se supone que son guardias, que hay un protocolo, y que se supone que en horas de la noche. O sea, ¿algún guardia va a creer que un ministro de Estado, un funcionario público, puede sacar los computadores del ministerio? Si los computadores del ministerio no son del ministro. Cuando hablan el computador del ministro, si no es el computador de él. Todos los bienes que están dentro de un ministerio son estatales. No puede llevarse las sillas, las mesas, son bienes estatales. Bienes que le pertenecen al Estado. O sea, cualquier guardia sabe que eso no era algo ilegal lo que se estaba haciendo. Algo ilegal por orden de un ministro no sabemos. Pero algo ilegal por orden de tercero no sabemos, pero que era algo absolutamente ilegal. Es completamente ilegal sacar, y más encima en altas horas de la noche, bienes del Estado. Y no había ningún carabinero viendo esto. A nadie le pareció sospechoso. Qué raro. Entonces, más allá, claramente, tengamos claridad de comprender, aquí no es un problema de Jackson. Acá el problema es Boric. Boric es el que designa a los ministros.
Y por lo tanto, la destitución política, en juicio político donde se pueda defender es contra Boric. En el Congreso Nacional se requieren 10 diputados y o diputadas que formulen la acusación constitucional basada en incumplimiento grave de la Constitución por la corrupción desatada de los partidos políticos del oficialismo a través de ministerios, de ministros designados por el propio Boric y de una serie de funcionarios que jerárquicamente están más abajo, y en relación a fundaciones y a una modalidad de mecanismo de contratación directa que es completamente ilegal y que es completamente corrupta por infracción directa al artículo 8 de la Constitución Política de la República. Y la tarea la tiene el Ministerio Público, la tarea la tiene el Fiscal Nacional de abstenerse de quien lo designó y cumplir la Constitución y las leyes como se espera en una sociedad. Y que las personas culpables de estos graves delitos penales que perjudican a la sociedad entera sean condenados a penas privativas de libertad como corresponde. Sepan ustedes, a lo largo del país, hago un llamado en este aspecto, que en Chile, tratándose de los delitos de corrupción, como malversación de caudales públicos, como fraude al fisco, existe en el Código Procesal Penal una acción popular. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona dentro de la provincia, del lugar donde se está cometiendo el delito penal de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, de estos delitos que comprometen a la sociedad entera y que tienen que ver con afectación al fisco, se puede querellar. Por lo tanto, la gente de cada región, las personas se pueden querellar contra las personas involucradas en estos delitos en cada una de las regiones. Este mecanismo de las fundaciones George Jackson, Gates, Revolución Democrática, Frente Amplio, se ha producido con las fundaciones y los convenios a lo largo de todo el país. Es un mecanismo. Y por lo tanto, aparte que es una corrupción clarísima que motiva un juicio político de la destitución de Boric, para que podamos tener un gobierno de verdad y para que podamos cumplir lo que los chilenos y chilenas están anhelando. Educación pública, gratuita en todos los niveles, incluida la superior, condonación del CAE, condonación del Fondo Solidario, mejorar el sistema de pensiones, derogar las AFP que han sido nefastas, devolverle la plata a los trabajadores y trabajadoras, mejorar el sistema de salud pública y todo lo demás que hay que hacer, no más tarde, mejorar la situación medioambiental del país. O sea, todo lo que se prometió, se haga. Ya es tiempo de cumplir lo que se promete. Y por lo tanto el pueblo, la gente tiene todo el derecho a exigirle a los diputados y diputadas que hagan lo que tienen que hacer. Acusación constitucional, destitución. Y en segundo lugar, se pueden querellar a lo largo de todo el país por fraude al fisco, por malversación de caudales públicos, contra todos los que resulten responsables, identificar las personas en cada región, en cada provincia que están involucradas en este caso horroroso de corrupción que tiene ribetes de delitos penales, de Revolución Democrática, Frente Amplio, caso convenios, caso fundación. Un abrazo gigante y que tengan un excelente fin de semana y lo más importante, que no les afecten el alma. Chilenos y chilenas, no les afecten el alma. Cada vez hay más claridad y estamos aprendiendo. A veces a porrazos se aprende. A mí me habría encantado que los videos que yo vengo haciendo hace muchos años en mi canal de YouTube, que los pueden ir a ver, Carola Canelo en YouTube, los hubieran podido conocer y comprender y se hubieran podido masificar para que ni siquiera hubiese habido un 30% del electorado que fue el que votó por Boric. Porque es lamentable este retroceso que estamos viviendo en nuestro país. Pero a veces la humanidad aprende a golpes, lamentablemente. A golpes, no me refiero a golpes de Estado, no me gusta eso, sino que lamentablemente a veces las personas crecemos con el dolor nomás, cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, cuando nos damos cuenta que las decisiones no fueron correctas. En el caso chileno, como tenemos un sistema electoral que es antidemocrático, tenemos un, entre comillas, presidente de la República que fue elegido solo por el 30% del electorado. O sea, en Chile no hay democracia y por lo tanto sigue siendo vigente, completamente vigente, la necesidad de democracia, la necesidad de cumplimiento de derechos fundamentales. Estamos aprendiendo,
la gente se está dando cuenta y no hay que dejarse engañar. Yo soy de la generación engañada por la concertación. A mí ya la nueva mayoría ya no me engañó y el Frente Amplio menos. Y yo espero que la generación, sobre todo los más jóvenes, que quizás miraron como en esperanza a Boric y compañía, se empiecen a dar cuenta. A veces uno tiene que reconocer que uno se equivocó. Es importante eso. Lo importante son los ideales, lo importante son cumplir los derechos y lo importante es no cometer los mismos errores del pasado. Yo pienso que las cosas hay que resolverlas pacíficamente. Es decir, a Boric, juicio político donde se pueda defender y donde si tiene que salir salga de manera institucional y no golpes de Estado, no funas, no tomas, nada de violencia. La violencia solo genera más violencia, la violencia es delincuencia y por lo tanto no corresponde. Y por otro lado, si hay delitos penales, hay una institucionalidad que debe ser cumplida. Y si el fiscal nacional o la autoridad que sea no cumple, también esas autoridades pueden ser destituidas en juicio político. Por lo tanto, hay salida. Y mientras tanto, la sociedad tiene que seguir exigiendo. Se pueden querellar en cada una de las provincias respecto a los hechos cometidos por estas fundaciones y convenios en cada una de las provincias a lo largo del país. Lo pueden hacer. Y aprender de que la partidocracia no sirve al país. Es tiempo de hacer un cambio. Y aunque la mayoría del mundo, porque no va a faltar el argumento conformista, mediocre, lamentable, del que se conforma, que diga, pero esto ocurre en todos los países del mundo. Bueno, pero ¿por qué no hacemos algo bien? ¿Y por qué no marcamos una diferencia y que en Chile hagamos algo totalmente distinto? ¿No podríamos nosotros liderar en Chile, con todo lo que hemos sufrido, un cambio y hacernos responsables? Es tiempo de hacerse responsables, salir del victimismo, porque de alguna manera los chilenos y chilenas han estado a lo mejor en una lógica de victimismo. Salgamos del victimismo, hagámonos responsables de la sociedad. Nosotros, nosotras, hagámonos responsables de nuestra sociedad, de nuestro país. Ya es tiempo, ¿no les parece? Un abrazo gigante y que estén muy bien.